¿Sabías que en Granados Baja Verapaz existió un destacamento militar en los tiempos del conflicto armado interno en Guatemala? En este video te llevaré a recorrer de este lugar para que cada uno de ustedes conozcan de esta historia. Así que iniciamos con este video. En este momento vamos a realizar un recorrido, vamos a conocer el lugar donde existió el destacamento militar en Granados Baja Verapaz. Acá nos están llevando al lugar de donde todavía existen unos hoyos grandes donde se dice que estuvo el destacamento militar. El destacamento era el asta de la bandera. Acá a mis espaldas se encuentra el lugar donde se encontraba el asta de la bandera. Vamos a ir a visualizar en este momento. Este tubo que ustedes ven es donde se colocaba el asta de la bandera, donde se encontraba todo el ejército en aquel tiempo. Todos estos terrenos que ustedes visualizan es donde se encontraba en aquel tiempo este destacamento militar en el conflicto armado interno en Guatemala. Al lugar donde vamos en este momento le decían Pozo de Tiradores, en la cual enfocaba todo lo que es la Vuelta Colorada para no dejar entrar en aquel tiempo a toda la guerrilla que tenía Guatemala. Acá se encuentran los hoyos, todavía se alcanzan a ver ahí en la cámara. Vamos a enfocar este también. Así era para abajo, así cuadrado. Eran bien hondos, bien cuadrados, según nos comenta acá. Ya estaba tapado, todo esto. Aquí hay otro que ya se encuentra más tapado por toda la maleza que ha transcurrido. Y vamos llegando a un bordo donde también hay otro agujero. Acá también hay otra área donde se colocaban los soldados para cuidar todo el lugar de Granados. Esto era lo que tenían para disparar, para que no les hiciera daño las balas que se tiraban de un lugar a otro. Acá hay otro agujero y acá hay otro, para que ustedes conozcan que Granados fue uno de los pocos municipios que la guerrilla o el conflicto armado interno casi no entró. Aquí están tapados los hoyos por las vacas para que no tengan ningún accidente. Esta es toda el área que nos encontramos recorriendo. Don Filiberto nos anda mostrando todo lo que hay acá en estos terrenos para que en Granados se dé a conocer de la historia que todavía se preserva de este conflicto que transcurrió en Granados. Esto lo agarraron algo a la fuerza cuando el alcalde era don René Castillo. En ese tiempo estaba de alcalde él y iba a perdonar esto. Algo a la fuerza, no era tanto voluntad que estuvieran ahí, pero cuando fue derrocado Lucas García y entró Ríos Montt, fue cuando él mandó a las zonas, todos los destacamentos los levantó, todos se le dan las zonas, entonces el terreno se quedó libre. Se tuvo que solicitar al Ministerio de la Defensa que lo devolvieran. Ya costó eso, por medio de abogados lo devolvieron. Hasta la casa de la Vanessa estaba un hoyo, no, mire, pero sale como unos 10 o 12 metros para abajo. Pero tenía como letrina, pues, inodoro, y lo tenían tapado, pero eso sí costó la llenada porque era grandísimo. Hoy empezaron aquí a hacer el destacamento ya cuando fue derrocado el general Lucas. Ríos Montt fue el levantó todos los destacamentos. Pues sí, para dormirse. Así los dejaron ya cuando dejaron esto, pues. No, que uno no podía entrar aquí cuando ellos estaban. Pero ya cuando se fueron, a todo esto aquí. ¿Cuántos soldados habían aproximadamente? Yo aquí ya como más de 100, digo. Más de 100 soldados, ¿sí? En contra de la guerrilla en aquel tiempo. ¿Fue? Ya. Y para alimentarse todos, ¿cómo le hacían? Con comidas frías, como botes y todo eso. Y algunos, ¿Comida enlatada? Sí, y algunos que salían con sí, tortillas y todo eso, pero era más con comida enlatada. Comida enlatada. Sí, fue. Ya. ¿Y causaban percances los soldados con los vecinos de Granados o ellos no se metían con las familias de por acá a hacer conflictos? No. Ellos no. En el tiempo que estuvieron aquí no nos metieron, porque cuando yo no vivía aquí, porque vivía abajo todavía. Cuando vine para acá ya solo pasaban como a dormir.
pasaban en el camino y se venían a dormir aquí, pero ya no estaba habitado aquí, pues como si venían como a las 11 de la noche, ya otro día a las 8 ya iban. ¿Pero para dónde? ¿Y de los guerrilleros qué se sabe? Es que aquí en Granados la guerrilla no perpetró, porque el motivo que de aquí de Granados no había gente infiltrada en la guerrilla. En cambio en la Chol, Rabinal, todo eso, había mucha gente infiltrada ya en la guerrilla. Y ese fue el problema, que donde fue la guerra, eso que el que apoyaba a los guerrilleros lo mataban los soldados, y los soldados mataban a los que apoyaban a los guerrilleros también. Así era una guerra. Porque si usted llegaba uno que era guerrillero y lo apoyaba, ni el ejército lo mataba. Y igual eran los guerrilleros también, apoyaba al ejército lo mataba. Usted no conoció que era Arnulfo, que era el centro de salud, era técnico. Sí, sí he escuchado de él. Él creo que vendió su carro porque a un compañero de él le quemaron su carro por acarrear soldados. Acá a donde nos dirigimos era como que tenían una garita grande con piedras donde se protegían los soldados. Tenían otro de los nombres, tenían tapados de piedras y aquí se colocaban ellos. Aquí era el punto de donde se colocaban los soldados a ver para la famosa Vuelta Colorada. Y para allá también visualizaban los soldados en aquel tiempo. Ya, en la casa cambió. Porque todo esto se tiran hoyos así grandes y redondeados de piedra. Bien, en este momento estoy enfocando para lo que es la Vuelta Colorada. Este era un punto clave para la entrada a Granados Baja Verapaz, donde no se dejaba entrar a ningún guerrillero en aquel tiempo. Don Beto, él ya tiene muchos años de vivir en Granados. Ya pudieron escuchar ustedes las historias del destacamento militar que estuvo acá en Granados, beneficiando más que toda la población granadense en los tiempos de la guerrilla. También nos está comentando acá don Beto de que la guerrilla pues no perpetró en Granados, pero más sin embargo transcurrieron algunos percances de la misma, como algunos asesinatos, algunos soldados que se accidentaron o se mataron en aquel tiempo. Esto fue transcurriendo en aquel tiempo de la guerrilla. Más que todo la parte alta de Granados fue la que se vio más afectada con este tema de la guerrilla. No querían ir a prestar servicios, lo llevaban a la fuerza. Sí, a la fuerza era. Todos eran comisionados que veían representando a la gente para servicio militar, que era duro. El problema era que agarraban también a la gente, los guerrilleros los agarraban también para llevar para los cuarteles de ellos. Pero ellos tenían sus cuarteles pues, en las montañas, ¿no? Y estaba el ejército, como era nacional, era libre. Bueno, vamos a avanzar ya para la entrada, donde don Beto nos dio una reseña acá del destacamento. Todo este es el entorno para que ustedes lo conozcan, ubicados acá en área urbana de Granados Baja Verapaz, donde alrededor de más de 100 soldados estuvieron en aquel tiempo acá cuidando a los vecinos granadenses. Nos comentó don Beto de que comían comida enlatada, tenían fusiles de alto calibre, y todo esto era más que todo un terreno que los soldados o el ejército lo invadieron para cuidar a este municipio de los guerrilleros. Los guerrilleros hicieron más caos en el municipio de Rabinal y Santa Cruz del Chol. Granados pues fue poco, ya que la gente también era muy unida y no dejaba que esto pasara. Los terrenos que buscaban, aunque fueran privados, los tenía que donar la gente o más que todo darlos al gobierno para que los soldados se asentaran en los lugares clave en el tiempo de la guerrilla. Ahí la piedra tenía su galita de relevo. Nos está comentando acá don Beto de que la famosa Peña del Sope, como se le conoce acá en Granados, que en este momento me acerco para ver si se alcanza a ver en la cámara, es donde también había una área clave para los soldados donde también se asentaban y también vigilaban el área de Granados. Tenía unos hijos, uno se llamaba Ovidio, pero era apellido Ruiz García, igual como nosotros.
y uno se llamaba Luis García, y ellos con otros se robaron un carro en la capital y dejaron amarrado al don por ahí, y trajeron el carro, y nosotros entonces hacíamos la autodefensa civil y entraron en la madrugada. Es decir, el carro era robado y lo tenían tapado ahí con jaraguá, y a otro día los denunciaron y los agarraron y vinieron de la zona de Salamá a traerlos, y en la cumbre los mataron. Los mataron y ya no volvieron. Y ya por ese entonces yo tengo mi hermano que se llama Ovidio. Resultó que cuando la sacó antecedentes estaba manchado en la 2 del ejército, que él había participado en robarse un carro con su hermano, siempre no decían quién. Ya eso costó arreglar eso para quitar el problema, porque ellos se fueron y no aparecieron, ya los dejaron muertos en el camino. Así es la historia de eso. Si los propietarios de los terrenos se oponían, pues los mataban o los asesinaban, los desaparecían, como se le dice acá en Guatemala. Esto pues es un pequeño recorrido para que ustedes conozcan de esta pequeña reseña histórica del área de Granados, Baja Verapaz. Esperando que a cada uno de ustedes les haya gustado este video. Me voy despidiendo de cada uno de ustedes y será hasta en una próxima oportunidad. Muchas gracias.